Bueno, lo que vamos a comenzar a ver hoy es la segunda parte del siglo XIX latinoamericano. Como ustedes saben, a partir de esta segunda mitad, América Latina va a tomar un camino cada vez más, al principio en forma lenta, pero luego más acelerada, de definición de un rol en el contexto de una economía internacional. Por eso puse ahí a la parte de arriba del cuadro que todas las cuestiones que vamos a estar refiriéndonos están en el marco del capitalismo, o sea que es el sistema en el cual los países latinoamericanos se van a insertar de una determinada manera, como digo, a partir de 1850. Las alternativas que se pudieron haber dado, no hay posibilidades de verlas desde el punto de vista que lo contrafactual no es nuestro métier, pero sí está claro que a partir de ese momento, ya sea por realidades propias de los países latinoamericanos, ya sea por imposiciones de los países ya más desarrollados, esta inserción de América Latina en el contexto de los países capitalistas es cada vez más evidente y cada vez más inexorable. En función de eso, lo que vamos a ver es una serie de cambios que se van a ir produciendo al interior de los países latinoamericanos para poder cumplir con esas cuestiones. Ustedes saben, todos los clubes tienen un listado de condiciones a cubrir. O sea, cuando uno va y se quiere afiliar a un determinado partido político o inscribirse para un club, o si quiere comprar o tomar una tarjeta de crédito, le exigen una serie de cuestiones. Bueno, los países latinoamericanos también tuvieron que cumplir con alguna de esas situaciones para insertarse en esa economía ya en construcción y rápidamente en desarrollo en el contexto del occidente atlántico. En función de eso, una de las primeras cuestiones que vamos a ver es la idea de los Estados-nación. O sea, una de las condiciones que se pone para pertenecer en estos clubes es, salvo que uno sea Groucho Marx, entonces pueda decir si estas condiciones no me gustan, tengo otras o tengo otros principios. Bueno, en este caso, entrar en el sistema tiene este punto. Uno de los puntos es ser un Estado-nación con las características que ahora sí podemos colocar como sinónimos. Habíamos visto que en la primera mitad del siglo XIX uno de los inconvenientes era que se asociaba a estas dos cuestiones, que la independencia era el punto de lanzamiento de los Estados-nación, y no era así, sino que la nación va a tardar y el Estado va a tardar bastante en construirse en el transcurso del siglo XX. Bueno, del siglo XIX. En este caso vamos a ver qué condiciones se van a dar a partir de 1850 para que uno pueda hablar de Estados-naciones en América Latina. La segunda cuestión que tiene que ver es cómo el panorama desfavorable de los países latinoamericanos de la primera mitad del siglo XIX cambia rotundamente en el segundo. O sea, habíamos visto que uno de los problemas de la primera mitad eran las balanzas comerciales desfavorables. O sea, todos los países de América Latina compraban más de lo que vendían y tenían problemas para ubicar sus productos. La segunda mitad del siglo va a ser un boom de las exportaciones. O sea, América Latina va a tener balanzas comerciales favorables. ¿En función de qué? En función de que va a exportar muchísimo más de lo que importa. Y en esto también forma parte de esta inserción de América Latina en el contexto internacional. O sea, América Latina se va a convertir en proveedora de materias primas para los países ya más desarrollados. Materias primas que van a variar de acuerdo a la geografía, de acuerdo al clima, de acuerdo a las calidades, pero que van a ir cada vez marcando un rol de especialización de América Latina en ese contexto. Y donde los países a los cuales va a proveer también van a irse dando en el transcurso del siglo XIX y en los principios del siglo XX. Lo que vamos a encontrar es que América Latina va a entrar en un largo proceso de bonanza económica. Ustedes, aparte de esta cuestión, tengan en cuenta esta balanza comercial favorable, esta riqueza de las naciones americanas en lo que tiene que ver con los números macro, no implica que al interior de los países se distribuya democráticamente esos números. No les voy a repetir la anécdota del pollo, pero tenganla presente cada vez que hablemos de alguno de los números macro de esta realidad económica latinoamericana. Digo la del pollo, que la estadística es la que dice que si yo me comí 2 pollos y él ninguno, él no se murió de hambre, porque él se comió un pollo.
igual que yo. Ahora bien, en esta cuestión, el ingreso per cápita de los países árabes parece que es la panacea. Ahora, cuando uno ve cómo se distribuye eso al interior de los países árabes, seguramente vamos a encontrar con que alguien se queda con los miles de dólares y la mayor parte de los habitantes tienen 10 o 15 dólares de ingreso per cápita anual. Bueno, en este caso ustedes ténganlo en cuenta cuando vean la situación de América Latina en ese punto. Porque digo, desde 1850 en adelante vamos a encontrar que América va a estar de los números macro en el paraíso. Y hay toda una corriente historiográfica que marca esto. O sea, ustedes ya han trabajado o van a trabajar en historia argentina algunas de las cuestiones que van a plantear que la crisis del 30 es la que expulsa a la Argentina del paraíso, desde el momento en el cual estaba en el mejor de los mundos, desde el punto de vista que proveía, y era el mal llamado granero del mundo, productos a todo el mundo, y eso le daba unas balanzas comerciales altamente favorables. Bueno, esa misma situación se puede reproducir para muchas de las naciones latinoamericanas en este contexto. ¿Por qué, profe, el mal llamado granero del mundo? Porque no era que proveía a todos, o sea, en realidad, además, la cantidad no era solamente la producción de trigo, sino que había otras producciones, y que además también no era la única que producía para el mercado extranjero. Y además, durante buena parte de ese tiempo, el precio del trigo se colocaba en el puerto de Rosario, y como consecuencia de las variables económicas, la Argentina va a perder esa posibilidad de colocar el precio del trigo a nivel internacional, y eso va a ser, como hasta hoy es Chicago la que pone el precio del trigo anualmente. Antes de eso, la Argentina era la que lo ponía, pero era la imagen esa de la bonanza. O sea, la historiografía optimista de esa cuestión planteaba que la Argentina tenía esa característica. No era... ¿La depresión que se dieron a sí mismos o se viene afuera? No, o sea, cuando vos ves a algunos de los autores de historia económica argentina van a plantear esta cuestión, o sea, los que ven el vaso medio lleno de esta situación y los que van a plantear esta idea de que dentro de las economías internacionales que privilegia los productos que te despegan es interesante. O sea, que no hay que preocuparse por una industrialización o todo eso, sino que utilizar los productos en los cuales uno es fuerte en ese punto. Una Argentina productora de productos agrícolas y exportadora era suficiente para esa cuestión, al menos antes de la crisis del 30. La crisis del 30 va a variar ese punto. Ahora bien, esa mirada macro esconde la mirada micro de esa cuestión de cómo era que eso se distribuía al interior. Y en América Latina vamos a ver que en el final del siglo XIX y comienzo del siglo XX los conflictos sociales existieron y van a ser muy fuertes, y que estos números generales tan maravillosos no eran tan así cuando uno los comienza a ver la lupa al interior de cada una de estas situaciones. Decía yo que América Latina se va a beneficiar también de una serie de avances en el segmento tecnológico. Quizás el más importante para este momento es el tema de la navegación a vapor. O sea, cuando el viaje entre Europa y América se acorte y se abarate, o sea, ustedes piensen antes de eso, la producción iba o venía en navegación a vela. O sea, para cruzar el Océano Atlántico estamos hablando de por lo menos 45 o 50 días. El viaje a vapor lo baja a 15 días ese tránsito, con lo cual lo que antes era un viaje, ahora puede ser 3 viajes en ese sentido. O sea, en ese punto, un avance tecnológico impacta rotundamente en esto, que va a producir otra serie de cuestiones. Cuando en un momento veamos cómo va a modificarse la situación de las poblaciones latinoamericanas en este momento, pero fundamentalmente a partir de 1880, vamos a ver que la inmigración va a ser numerosa, apoyándose también en esta modificación desde el punto de vista tecnológico y en la posibilidad de venir con un pasaje mucho más barato. La otra cuestión, claramente, es el impacto del ferrocarril. O sea, el ferrocarril en América Latina va a ayudar, va a servir para este despegue, va a vincular los lugares de producción con los lugares de salida de los productos hacia el extranjero. Y en este sentido, el ferrocarril va a tener un doble rol. Va a ser, por un lado, el motor de esta inserción de América Latina en la producción a nivel internacional, y por otro, en lo que para algunos de los países va a ser un agente de civilización. O sea, va a expandir las fronteras al interior de esos territorios y permitir el control de algunas situaciones por parte de los Estados-nación.
En este punto, como digo, lo que vamos a ver también a partir de 1850, a diferencia de lo que ocurría en la primera mitad del siglo XIX, es una modificación demográfica de América Latina. O sea, América Latina va a ver incrementada su población. Todos los países de América van a subir en su población. En algunos casos a números importantes, porque crecía al 2 y a un poco más del 2% anual su población. En otros casos menos, pero más o menos dentro de ese rango del 1%. Con una sola excepción. O sea, cuando analiza la población de América Latina, uno tiene que decir, todo esto es para todos, salvo por uno, que es Paraguay. O sea, Paraguay, ya sea por la guerra de la Triple Alianza y luego por la epidemia de fiebre amarilla que va a sufrir, es el único país que tiene un retroceso de su población durante este periodo que vamos a considerar. O sea, Paraguay, entre la guerra y la fiebre, se va a quedar sin población masculina entre los 12 y los 50 años, aquellos que llegaban a los 50. Con lo cual va a haber un serio problema de la población paraguaya que aún hoy se arrastra en ese sentido. Si ustedes ven el texto de Marcelo Carmagnani, que vamos a retomar en algún momento, lo que plantea, dice, bueno, hay dos realidades en América Latina. Vamos a encontrar por un lado un segmento que apunta a la novedad, pero por otro lado una gran presencia de continuidades en el punto de vista de lo que ocurre en América Latina. La continuidad es que no va a haber modificaciones sustanciales desde el punto de vista social. O sea, socialmente América Latina no va a variar mucho su estructura de lo que es en la primera mitad del siglo XIX a lo que nos vamos a encontrar en este periodo. Los propietarios van a seguir siendo los mismos, ya no son las mismas familias propietarias que vienen de la época colonial y que se presentan en este periodo. O sea, van a ser los hijos o los nietos de aquellos antiguos propietarios, pero vamos a encontrar que desde ese punto de vista la continuidad aparece como una de las herramientas o como uno de los elementos más claros dentro del fenómeno latinoamericano. Ahora bien, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué va a ser la novedad según Carmagnani en este punto? La novedad es que estos sectores propietarios comienzan a tener conciencia del rol que tienen. O sea, comienzan a ejercer esa función. O sea, para algunos van a ser conscientes de que son una clase social. Y para otros van a ser conscientes de que pueden articular con otros sectores de la sociedad y detentar el poder o hacerse cargo del poder en ese punto y poner a los Estados-nación a su servicio. O sea, en ese punto, fundamentalmente este sector dominante o esta clase dominante va a tomar conciencia de sí y va a ejercer ese poder. Y además se va a sentir como que está predestinada para llevar adelante ese punto. O sea, que como clase, como sector social, tiene un rol a cumplir, de guiar los destinos de estos países hacia el éxito económico, o sea, cosa que antes no ocurría. Esa sería una de las novedades más importantes de este periodo. O sea, siguen siendo los mismos, pero toman otra conciencia del rol que se autoasignan o que se les asigna en el contexto latinoamericano. Ahora bien, vamos a poner un poco hincapié en esa cuestión de la economía o de los factores de la economía. Está claro que toda América Latina va a participar de este fenómeno. O sea, si uno mira todo el continente va a plantarse en este rol de productor de materias primas para la exportación. Aquí lo que vamos a encontrar, si ustedes lo analizan por regiones y aún dentro de, no me animo a decir países, porque dentro de cada uno de los países nos vamos a encontrar con diferencias notables, lo que nos vamos a encontrar es que son diferentes los ritmos y fundamentalmente también diferentes las intensidades y el producto que van a presentar al mercado internacional. Pero todas cumplen con este criterio, todas van a participar del comercio internacional y todas van a ser exitosos en ese proyecto. La segunda es que vamos a ver un corrimiento de las fronteras al interior de estos países. Corrimiento de las fronteras, ¿por qué? Porque hay que dar satisfacción a esta demanda. Con lo cual, lo que vamos a encontrar es que la frontera que hasta ese momento uno podía trazar al interior de los países entre lo que se destinaba a la producción para el mercado externo y lo que se destinaba a la producción para el mercado interno, va a correrse. Se va a extender la frontera de lo que se vincula al mercado externo y se va a achicar el área sembrada para el mercado propio, para la producción local.
En ese sentido, claramente, lo que está vinculado a Europa va a crecer y lo que estaba destinado al consumo de los propios habitantes va a disminuir. En este punto va a haber un gran perjudicado. Uno principal y, si se quiere, uno en segundo nivel. El primer perjudicado de este corrimiento de la frontera van a ser las poblaciones indígenas. O sea, el corrimiento de la frontera, la incorporación de mayor cantidad de hectáreas a la producción vinculada a Europa, se va a hacer en detrimento de las antiguas poblaciones indígenas. La segunda perjudicada van a ser las tierras muertas o las tierras no cultivadas, que son las de la iglesia. Pero no en todos los casos se va a verificar que esto sea tan fuerte como es la primera. La primera claramente uno lo encuentra en todo. Y donde el corrimiento de la frontera, la campaña a las tierras vacías, que no estaban vacías, pero bueno, así se lo definía, el corrimiento de las fronteras, etcétera, etcétera, la definición de esto sobre titularlas como desierto, titularlas como zonas deshabitadas, como áreas vacías, etcétera, cruza toda América Latina. La frontera mexicana, la frontera brasileña, la frontera ecuatoriana, la venezolana, la chilena, la argentina, etcétera, van a ir corriéndose en este punto. Cuando nos veamos cómo la producción latinoamericana va creciendo durante todo este periodo, no es porque encontremos mejoras en la producción de la misma cantidad de hectáreas, sino que en realidad lo que vamos a ver es que como se van incorporando grandes cantidades de hectáreas, crece la producción. ¿Entienden? O sea, no es que se le saque más a la misma cantidad de hectáreas, sino que se saca más porque hay mayor cantidad de hectáreas puestas al servicio de la producción. En este sentido, lo que vamos a ver también es que este proceso va a estar acompañado de una altísima concentración de la propiedad de la tierra. O sea, esta frontera se va a extender, pero no sobre la incorporación de nuevos propietarios, sino sobre la consolidación de este grupo terrateniente. En pocas manos o en pocas compañías, de acuerdo a la realidad nacional o al lugar. Pero lo que está claro es que la concentración es una de las características que vamos a encontrar en el continente latinoamericano. Y donde vamos a encontrar una combinación entre producción tradicional y producción moderna o producción más vinculada al mercado capitalista. O sea, nos vamos a encontrar es que va a persistir la forma de garantizarse la mano de obra. En aquellos lugares donde la mano de obra sea indígena, se va a seguir explotando a la mano de obra indígena. Y en aquellos lugares donde todavía existía la mano de obra esclava, va a seguir estando durante esta segunda mitad del siglo XIX la mano de obra esclava. O sea, en ese punto no vamos a encontrar mecanismos nuevos de incorporación de mano de obra, al menos durante durante la década del 50, la década del 60 y la década del 70. Ya sí, en la década de los 80 vamos a encontrar una modificación notable cuando América Latina también se incorpore a uno de los resultados de la internacionalización de la economía, que es la participación en un mercado internacional de mano de obra, que es cuando América Latina entre en un fenómeno de movimiento de población a gran escala. O sea, a partir de los finales de los 70 y comienzos de los 80 del siglo XIX, 50 millones de personas se mueven en el mundo, a distintos lugares. De esos 50 millones de personas, 25 vienen a América. Y de esos 25 millones, la mitad van a Estados Unidos y la otra mitad viene a todos los países latinoamericanos. O sea, en ese punto es el mercado de mano de obra se abre a esos niveles y entonces en función de eso cambia una serie de cuestiones. Y es también en función de esto como aquellos países que habían persistido en la existencia de la mano de obra esclava, como era el caso de Brasil, van a conseguir durante todo este periodo, a partir de la década del 60 y la década del 70, reemplazos a la mano de obra esclava. Colonos, inmigrantes traídos, italianos, españoles, etcétera, que van a convertirse en esta cosa. También cuando uno ve el tema de la inmigración, lo vamos a ver un poco más en la clase, pero también tiene que decir que la inmigración que viene a partir de 1850 hasta 1880, en el caso americano, es una inmigración muy particular, de élite, más vinculada al segmento comercial que al segmento productivo. O sea, hasta uno puede establecer variables regionales en ese sentido. Si uno lo mira desde el punto de vista italiano, son italianos más del norte, y si uno lo mira en el caso de los
españoles son catalanes los que vienen durante este periodo. Y si uno lo mira en el caso de otras nacionales, son irlandeses y galeses los que vienen, que en realidad también vienen a acompañar un cambio del segmento productivo, o sea, que es el impacto del mercado del ganado lanar. O sea, ustedes saben, la lana se extrae de una determinada técnica, no se mata al animal, hay que tenerlo cerca, entonces ninguno de los habitantes de América tenía ni las técnicas de mantención del animal en la cercanía. Ustedes piensen, todavía no había alambrado, o sea que había que hacer zanja para que el animal no se escapara, y además había que sacarle la lana sin matarlo. Esas técnicas las traen los galeses y los irlandeses, y en función de ellos que vienen hacia América en ese punto, de la mano del ganado lanar. Entonces, en función de esas cuestiones, sabían zanjar o lo hacían, saberlo una cosa y hacerlo es otra. Los habitantes de los territorios americanos tenían poca propensión a hacer ese tipo de trabajo, y entonces los irlandeses lo hacían más rápido y mejor, y además sabían cómo sacarle la lana sin matarlo, cosa que para el ganado vacuno era indispensable, pero para el ganado lanar eso no era necesario. Ahora bien, estos elementos tradicionales que uno encuentra van acompañados también de los elementos de modernización. El primero es la forma de extraer la producción, o sea, donde lo que se va a plantear es la extracción de la máxima cantidad con el menor costo o en el menor tiempo. O sea, en este sentido, la combinación de tradicional y de moderno van a ser las características también de este punto. En realidad lo que vamos a encontrar es que se logra casi el máximo objetivo de alguien que lleve adelante un emprendimiento de estas características. O sea, va a obtener los mayores beneficios económicos con la menor inversión posible. O sea, casi sin poner capital, va a extraer la mayor cantidad de recursos o la mayor ganancia en ese punto. En función de eso es que vamos a encontrar cómo el crecimiento de la gran extensión de tierra se va a garantizar en este sentido en América Latina. A partir también de 1850, pero mucho más a partir de los años 60, vamos a encontrar que uno de los déficits de la primera mitad comienza a corregirse más evidentemente, que es la presencia del capital. O sea, América Latina va a recibir a partir de 1860 capital mayoritariamente inglés. ¿A qué va a estar localizado este capital inglés? Va a estar localizado fundamentalmente en el comercio y las finanzas. ¿Ustedes lo quieren ver? Bancos y ferrocarril. O sea, no vamos a encontrar que el capital inglés invierta en elementos productivos. O sea, lo que vamos a encontrar es que América Latina también a partir de 1850 comienza a diferenciar dos funciones. ¿Qué es? La producción y la comercialización. Algunos autores dicen es el comienzo de una alianza imperialista en América Latina. ¿Qué es esta alianza imperialista? El capital inglés se va a ocupar de aquellas áreas en las cuales no se ocupaba nadie, que es el financiamiento y la colocación del producto. Y no va a competir con el productor local. O sea, le va a dejar a los propietarios locales la extracción del producto. Y él se va a ocupar de ayudarlo en el financiamiento, o sea, de tener un banco para poder hacerlo, crear la compañía que se encargue de colocar el producto en el extranjero y el flete o el transporte de esa cuestión. O sea, en ese sentido no va a haber competencia. Esta alianza, como digo, que algunos autores llaman imperialista, va a estar claramente vinculada al periodo del capital inglés. Cuando a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX veamos que comienzan los Estados Unidos a invertir en América Latina, vamos a encontrar que Estados Unidos no tiene en cuenta esta regla de oro. O sea, Estados Unidos se va a meter en el segmento de la producción. O sea, Estados Unidos va a comprar unidades de producción o va a poner en funcionamiento determinadas cuestiones, como es, por ejemplo, el segmento de la minería. O sea, en este sentido, Estados Unidos va a romper esta alianza imperialista y se va a encargar de toda la cadena, desde la producción hasta la comercialización. Mientras que el impacto sea inglés, este segmento se va a mantener en estas líneas. En este segmento también es que
La inversión no es tanto en libras esterlinas, que no sería lo importante o lo que sedujera al público americano en ese sentido. A las élites latinoamericanas no le preocupaba tanto el dinero, sino lo que los ingleses traían. ¿Qué era qué? Era tecnología. O sea, traía aquellos a los cuales no había en el contexto latinoamericano. Ferrocarriles, barcos a vapor, los bancos, los tranvías, etcétera, etcétera. Traen esos elementos en los cuales la América Latina no podía satisfacerle en ese punto. O sea, en ese segmento lo que digo es, y además todo esto venía sin competencia con los propios intereses de los productores americanos. O sea, en este marco no había competencia entre ellos. Sí está claro que a partir de este punto va a ser más que evidente el control británico de el comercio y de las finanzas que se van a plantear en este sentido. Algunos autores que han hecho más detalle de estas cuestiones y miraron más gustosos de la historia económica, de esas cuestiones, van a ver que cuando uno analiza todo este periodo y el siguiente, o sea, toda la última parte del siglo XIX y el comienzo del siglo XX, y analizan todas las inversiones británicas en América Latina, se encuentran con un detalle interesante, que es que de cada 100 libras esterlinas que los bancos británicos colocaron en América Latina, solamente eran británicas 40. Los 60 restantes eran depósitos de los propios americanos, de las grandes fortunas americanas que estaban depositados en los bancos ingleses. Con lo cual, como digo, de cada 100, 60 pusimos los propios americanos y 40 solamente fueron genuinamente ingleses. Con lo cual, ahí también habría que hacer otra discusión sobre si América Latina no tuvo durante todo este periodo otra alternativa que no ser solamente lo que decía del granero del mundo, sino que había otras posibilidades de destinar esos recursos genuinamente latinoamericanos a otro segmento. Pero sí está claro que el capital británico va a ser el motor fundamental de este punto. En este sentido, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de esta inserción? Es que América Latina no estaba ni homogéneamente poblada, ni tampoco estaba homogéneamente integrada al segmento internacional. Si uno trata de pensar el mapa de América Latina para este segmento, piensen que esta inserción de América Latina en el contexto internacional abarca algunas zonas de México, algunas zonas de Centroamérica, la franja del Pacífico que va desde el Istmo de Panamá hasta el río Biobío en Chile, y el segmento que va desde el Amazonas hasta el Río de la Plata y la provincia de Buenos Aires. El resto de las zonas están afuera de esta inserción económica en el contexto internacional. Luego se van a ir incorporando netamente, pero digo, si ustedes miran el mapa de América Latina van a encontrar que es mucho más lo que queda afuera que lo que está plenamente inserto en esta situación. Pero sí está claro que esto se va a ir modificando notablemente a partir del momento que estamos analizando. Ahora bien, estos cambios también van a tener impacto al interior de los países latinoamericanos. Y también cambios en la estructura productiva que vamos a ver en ese sentido. O sea, doy 3 ejemplos solamente de 3 países que son los más exitosos en esta inserción y los que más rápidamente van a despegar del resto en su incorporación al mercado internacional. Venezuela había tenido en la primera mitad del siglo XIX una inserción a partir de un producto que era el cacao. Ese producto va a caer en el contexto internacional, la demanda de cacao va a desaparecer, pero Venezuela va a poder satisfacer su inserción plena en el comercio internacional con otro producto que se va a convertir en vital, que es el café. O sea, si uno mira desde el punto de vista del ciclo, el ciclo del cacao es descenso, pero el ciclo del café es ascenso para Venezuela. Para Brasil, el azúcar y el algodón, que habían sido los motores de la economía brasileña durante el siglo XVIII, cuando era todavía colonia portuguesa, y en los principios del siglo XIX con el imperio,
también va a haber caído la producción de azúcar y de algodón. Solamente va a tener un breve lapso de recuperación el algodón durante la Guerra Civil Norteamericana, pero apenas los Estados Unidos se recupere de la Guerra Civil, nuevamente va a desaparecer el algodón, porque el algodón norteamericano era de mejor calidad que el algodón que se podía sacar en Brasil, y entonces eso explicaba algunas de estas cuestiones. Pero a partir de 1840 el café se va a convertir en el gran producto brasileño, y en ese sentido ya Brasil en algún momento va a ser casi el productor del 40 o el 50% de la producción mundial de café. Si lo vemos en el caso de la Argentina, vamos a encontrar que los cueros y la carne vacuna, que habían sido importantes durante el periodo colonial y el periodo postindependentista, van a caer, pero rápidamente va a ser reemplazado por la importancia de la lana en ese sentido. O sea, con lo cual vamos a ver que estos tres países, si bien en algún momento se especializaron en algo, van a encontrar paliativos o productos que reemplacen a algunos otros. En otros casos lo que nos vamos a encontrar es la irrupción de nuevos productos en el contexto internacional. En este sentido, como digo, lo que vamos a encontrar es la necesidad de satisfacer dos cuestiones necesarias. O sea, ustedes saben, para cualquier emprendimiento uno tiene que tener capitales, tiene que tener tierras y tiene que tener mano de obra. Los capitales lo va a proveer la economía inglesa, las tierras las va a proveer el propio Estado cuando vaya corriendo con iniciativa estatal las fronteras al interior de cada uno de estos países, y la población, al menos durante la primera parte de esta segunda mitad del siglo, va a tener una continuidad del periodo anterior, y en la segunda parte vamos a encontrar ya que van a ser reemplazadas esta forma de garantizarse mano de obra por mecanismos coercitivos de mano de obra indígena o mano de obra esclava, va a ser reemplazada por el peón o por el inmigrante en ese sentido. En ese punto, como digo, lo que vamos a encontrar es áreas de incremento de esta situación de colonización o de corrimiento de estos mercados. Entre 1850 y 1880 vamos a encontrar dos aportes importantes a la economía de estos países. Por un lado, va a incrementarse el precio de los artículos latinoamericanos. Y por otro lado también va a incrementarse el volumen de las exportaciones latinoamericanas. O sea, ustedes piensen, no solamente se van a beneficiar porque crecen, porque sube el precio, sino que además sube el precio y sube el volumen. O sea, viento de cola completo para estas situaciones. En este caso, las economías latinoamericanas van a tener los estados latinoamericanos van a tener unos balances comerciales muy altamente positivos en este segmento. Es lo que la CEPAL va a denominar como un periodo de crecimiento hacia el exterior de los países latinoamericanos. Ahora bien, este fenómeno macro va a estar acompañado al interior de los países por una concentración en la distribución de la riqueza. O sea, a una concentración en la distribución de la tierra la va a acompañar una concentración de la distribución de la riqueza. O sea, la renta nacional va a quedar en muy pocas manos en casi todos los países latinoamericanos. Había dicho que una de las cuestiones que aparecían en este segmento era el fenómeno del ferrocarril. El primer ferrocarril en América Latina se va a construir en Cuba en la década del 30. Cuba todavía era, en 1830, un territorio español. Como ustedes saben, va recién a independizarse en el 98 en el marco de la guerra entre Estados Unidos y España. En el resto, lo que vamos a encontrar a partir de 1851, la aparición de empresas que se van a dedicar al segmento de la explotación del ferrocarril. Su gran mayoría británicas, en algunos casos aliadas a capitales locales, en su gran mayoría solamente británicas. Chile en el 51, Argentina en el 57, Brasil en el 54 y México en el 72 son los lugares donde comienza el desarrollo del ferrocarril. La única experiencia propiamente nacional
es la experiencia del ferrocarril en Perú en 1870, que la llevan adelante empresarios peruanos, pero a los 6-7 años ya se definen como incapaces de poder llevarlo adelante y la va a comprar una empresa británica. Ahora bien, ¿qué es lo que apuntaba a estos ferrocarriles? Lo que apuntaban era mejorar las alternativas para la salida de los productos hacia el extranjero. O sea, el ferrocarril va a tener una escasez de líneas, o sea, van a ser pocos kilómetros de líneas férreas los que van a aparecer en este momento, al menos hasta 1880, y lo que más van a vincular son áreas productivas con puertos de exportación. Si a ustedes les aparece en la cabeza la forma de la red ferroviaria argentina, replíquenla en el resto de América en ese sentido. O sea, primero es el puerto de Buenos Aires, luego el puerto de Rosario y por último el puerto de Bahía Blanca, los 3 lugares hacia los cuales van las líneas férreas. Lo mismo va a ocurrir en Brasil, no lo vamos a encontrar en Uruguay porque Uruguay no tiene ferrocarril, pero lo mismo lo vamos a encontrar en Chile, etc. El único lugar donde hay una diferencia en este sentido va a ser en México, desde el momento en que las líneas férreas mexicanas, si bien algunas van hacia el Pacífico o hacia el Atlántico, en realidad las líneas férreas mexicanas van a ir hacia el lugar donde más rápidamente también va a volcar su producción México, que es hacia la frontera con los Estados Unidos. O sea, en ese punto las inversiones norteamericanas en México van a hacerse importantes mucho antes que en el resto de América. Y es la que le van a decir a Porfirio Díaz en algún momento esa famosa frase de pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. O sea, como para explicar mucho de la historia mexicana en ese sentido. Pero digo, en ese punto, el ferrocarril va a tener este rol de vinculación o de traslado de personas, de traslado de productos y en algunos casos también de traslado de fuerzas represivas o de militares a algunos de los territorios que se rebelaran contra el desarrollo de este Estado. En este punto, como digo, las plantaciones van a ser las empresas productivas en ese sentido. Vamos a encontrar que la plantación se va a convertir en el punto fundamental en este rubro. Como digo, de la mano de este desarrollo van a llegar también los bancos. A partir de la década de los 60 van a comenzar a aparecer bancos en diferentes lugares del territorio. Banco de Londres y México, Banco de México y Sudamérica, Banco de Londres y el Río de la Plata, etcétera, etcétera, etcétera. Bancos británicos que van a colocar sus filiales en diferentes lugares de América Latina y que van a trasladar préstamos que van a ir creciendo en el transcurso del tiempo. Algunos datos solamente como para garantizar esta cuestión. En 1865 América Latina había recibido 62 millones de libras esterlinas. 10 años después, o sea en 1875, era de 130 millones de libras esterlinas. Y en 1914, 450 millones de libras esterlinas. Es para los autores económicos donde se va, cuando empiezan a verificar que estas cifras en realidad mantienen esa proporción de lo que yo le dije de 10, 6 y 4. Ahora bien, si uno lo mira en términos generales, dice, bueno, América Latina recibió todo este caudal de inversiones británicas. Sí, ahora cuando uno analiza un poco más en detalle va a encontrar que tampoco fue distribuido en forma equitativa entre todos los países de América Latina, sino que en realidad 3 países, se van a repartir la mayor parte de estos empréstitos británicos. Brasil, Argentina y Uruguay van a recibir el mayor caudal de estos productos y van a concentrar más de la mitad del caudal de los empréstitos para 1885 y el 91% para 1913 lo van a tener 5 países: México, Chile, Brasil, Uruguay y Argentina. O sea, con lo que vamos a ver que los números nos dicen una cosa, pero cuando empezamos a analizarlo más finamente nos dicen otra mucho más clara. O sea, hay determinados países que van a participar de esto con un rol muchísimo más activo y van a recibir mayores beneficios en este contexto del comercio internacional.
En ese punto, como digo, las exportaciones de América Latina también van a impactar en este segmento. Un historiador económico, para los que les interese el tema, que es Víctor Gilbert Thomas, tiene una historia económica de América Latina, que si tienen Facebook, todo eso, la pueden googlear y está disponible en PDF, en muchos formatos y eso. Es para gustosos del tema. O sea, muchas cifras, muchos cuadros, muchas cuentas, etcétera, etcétera. Sé que algunos lo practican y otros los entiendo. Pero bueno, plantean esta historia económica diciendo que el valor de las exportaciones de América Latina va a pasar de 160 millones de dólares en 1850 a 1.600 millones de dólares en 1910. O sea, para explicar cómo este fenómeno de la participación de América Latina en el comercio mundial va creciendo en este sentido. En ese punto, como digo, América Latina va a insertarse en este contexto. Bancos, ferrocarriles, compañías comerciales, capital inglés, producción, comercialización, expansión del latifundio, innovaciones tecnológicas, maquinaria textil, etcétera, etcétera, financiamiento exterior. O sea, América Latina va a participar de este boom a nivel internacional. ¿Cómo esto repercute al interior de los países de América Latina? América Latina también, como dije, va a crecer en su población. O sea, América Latina tenía 30 millones de personas en 1850 y va a pasar a 40 millones de personas 30 años después. ¿Cómo se da este crecimiento? En parte por un crecimiento vegetativo. O sea, la natalidad y la mortalidad de los países de América Latina mejora. O sea, se van a morir menos chicos al momento de nacer y va a crecer la expectativa de vida de las poblaciones latinoamericanas. O sea, el régimen de América Latina a partir de 1850 va a comenzar a parecerse al régimen europeo de 50 años antes. O sea, va a ir extendiendo esta expectativa. Ustedes piensen, para este momento hay países como República Dominicana que su expectativa de vida es de 27 años. Y otros están en los 40 para esta época. O sea, digo para que lo tengan en cuenta. O sea, entre guerras, epidemias y todas esas cuestiones, República Dominicana para la segunda mitad del siglo XIX tenía una expectativa de vida de 27 años. En función de esto, como digo, hay países que van a crecer a números europeos, que es el caso de la Argentina, que va a crecer, como les dije, arriba del 2% de su población por año. Otros van a estar por debajo. Si uno mira el número global, es un 1%, 1 y pico por ciento en ese sentido. Sin considerar todavía la inserción de América Latina en el fenómeno de las migraciones, que es un fenómeno posterior. Lo que está claro es que Uruguay y Chile van a acompañar a este fenómeno argentino. Brasil va a tardar bastante y recién a partir de 1980 su población va a crecer en forma importante. Pero va a ser como producto de la inmigración que la población brasileña va a crecer. En este sentido, lo que nos vamos a encontrar es que este periodo tampoco va a modificar sustancialmente las relaciones al interior de las sociedades latinoamericanas. Va a haber una clara diferenciación, una sociedad polarizada entre señor y subordinado. O sea, donde el dueño es cada vez más dueño y a veces pasa la frontera y se convierte en amo, y el trabajador o el peón, colono, etcétera, etcétera, el artesano, cada vez es más peón, más colono, y a veces casi en servidumbre obligada a esa cuestión. En este punto, el margen de libertad que se contaba en el pasado va a irse reduciendo durante este segmento. En este caso, lo que algunos autores plantean es que el comienzo de la pauperización de las poblaciones subalternas en América Latina comienza inexorablemente durante este periodo.
y donde el empobrecimiento de las clases populares se hace más evidente en este punto. Porque además todavía no estaba la oportunidad de la modificación del lugar de trabajo, desde el momento en el cual la población seguía siendo mayoritariamente rural en el contexto latinoamericano. Recién a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, se va a producir no solamente el impacto de la migración extranjera, sino el comienzo de una migración interna de los países latinoamericanos del campo a la ciudad, como lugar donde se puede producir el despegue económico de esa cuestión. En este sentido, lo que podemos plantear en este punto es el comienzo de la construcción de una sociedad oligárquica o de una construcción de la oligarquía como tal. Ahora bien, ¿por qué los autores, y en esto hay un acuerdo entre los diferentes actores que van a plantear, es por qué se habla de oligarquía en América Latina y no de burguesía, como uno podría encontrar si uno mira su correlato temporal europeo? Es decir, bueno, ¿cuál es el grupo social en crecimiento en Europa para esta época? Y los autores coinciden en que son la burguesía. Bueno, ¿por qué en América Latina no existe burguesía? Y aquí, bueno, lo voy a plantear en términos de una simplificación de esta situación, pero que me parece interesante tenerlo en cuenta. La primera es porque en América Latina este sector no tiene ningún espíritu emprendedor. O sea, no arriesga nada. O sea, al ser una clase eminentemente agrícola, no pone en juego capital. O sea, es una garantía la que tiene del beneficio que le va planteando. O sea, en ese sentido, no hay ese espíritu de que me pueda ir mal o me pueda ir bien y en función de eso puedo ganar o perder todo. No va a perder la tierra nunca porque tiene el reaseguro de esa situación. Porque fundamentalmente la hacienda no es solamente la base de su poder económico, sino que también es la base de su poder social y la base de su poder político. Entonces, si le va mal en lo económico, no va a tener las herramientas para llevar adelante los paliativos desde el segmento del Estado que controla o del segmento del valor simbólico que socialmente tiene como clase hegemónica o sector dominante. En ese sentido, la relación clientelística no es una relación que solamente exista en el segmento productivo, es una relación que existe también en el segmento social y que fundamentalmente existe en el segmento político de América Latina en ese punto. Además, porque esta clase o este sector, de acuerdo a como lo veamos en un momento, y cada uno de ustedes va a poder después definir por cuál de las dos vertientes se plantea, además cuenta con la garantía de que el Estado está a su servicio para cualquier situación. Y si estos valores económicos, políticos y sociales no alcancen, también tiene el monopolio del valor cultural. Porque es este sector social solamente el que puede acceder a la educación, acceder a las universidades, acceder al segmento terciario, etcétera, etcétera, con lo cual también impone estas costumbres al resto de los sectores. Aquí lo que me interesaba era entrar en el segmento de dos de los debates, o dos de las alternativas para que ustedes planteen la discusión con respecto a la construcción, por un lado, del Estado en América Latina y por otro lado, esta definición sobre oligarquía en América Latina. Digo porque cada uno de nosotros en la cátedra, y ustedes son más que testigos de las diferencias que podemos tener entre nosotros en cuanto a determinados temas y determinadas situaciones, lo que tratamos normalmente es de plantear las distintas alternativas y que, bueno, ustedes como profesores, historiadores, etcétera, cualquiera sea su desarrollo, opten por esas situaciones. Entonces, bueno, lo que voy a plantear ahora, tanto en lo que tiene que ver con la construcción del Estado como con la cuestión de la categoría oligarquía, son distintas posiciones que tienen distintos autores al respecto y que a nosotros nos sirven para este momento y fundamentalmente para su proyección en el resto de la historia latinoamericana. Lo que poco favor haríamos es si fuéramos tan pragmáticos de tomar esta cuestión cuando nos conviene y cambiarla a la siguiente y en algún caso tener la idea de
de la clase social y en otra cambiarnos a los sectores populares, etcétera, etcétera, o sea, en ese sentido. Pero bueno, lo planteo para que entiendan por qué a lo mejor vamos a ver posiciones bastante contrapuestas o diferentes ahora, y que lo que tiene su punto de vista es ser un insumo para que ustedes opten en ese sentido. Como ustedes saben, el Estado en América Latina va a cumplir una doble función. O sea, por un lado, garantizar la política estatal en función de garantizar esta inserción de América Latina en el contexto internacional. O sea, tiene que reproducir y garantizar, o sea, producir, reproducir y garantizar las formas capitalistas en el territorio americano. Y por otro lado, legitimar una dirección política que garantice ese proceso. O sea, en ese sentido, como digo, el Estado va a utilizar dosis más o menos homeopáticas en algún caso y en otras no tanto, de coerción o de consenso para construir esta figura de los estados latinoamericanos. O sea, en algunos casos va a plantear, en algunas geografías nos vamos a encontrar que va a predominar el consenso, cuando la clase dominante sea muy fuerte y ejerza esta dominación sin inconvenientes, y en algunos casos va a manifestarse la coerción, donde la clase sea dominante pero no sea dirigente y tenga que pasar a dirigir el Estado en ese sentido. Si quieren una definición de esta cuestión, la van a encontrar en el gobierno de Porfirio Díaz, cuando dice que Porfirio Díaz seducía a los otros actores con una dosis de zanahoria o palo. O sea, él ofrecía la zanahoria para atraerlo, o sea, para mostrando generosamente, y si no aceptaban la zanahoria, tenía el palo que le daba los ejércitos porfiristas para poder homogeneizar al Estado mexicano. En este sentido, como digo, América Latina va a tener que cumplir con esto. El primer texto que ustedes pueden encontrar es el de un argentino, todavía vivo y todavía productivo, como es Oscar Oslak, que desarrolló o traslada al caso argentino una categoría teórica de un autor alemán que se llama Schmitter, donde plantea que los estados tienen que cumplir 4 características, o sea, hay 4 atributos de la estatidad que América Latina no cumplió todavía hasta 1850. Él tiene un texto de la década de los 80 que está disponible en la red, si ustedes colocan Oslak, Estado Latinoamericano, les va a saltar enseguida, y después tiene un libro que es La formación del Estado argentino, que editó hace mucho tiempo Editorial de Belgrano, y creo que después hubo alguna otra reedición, donde aplica estas cuestiones ya no solamente al caso latinoamericano, sino específicamente al caso argentino, y se dedica a despedazar la idea de que durante el periodo rosista existió un Estado en la Argentina, sino que en realidad Rosas no tenía las condiciones de la estatidad que este modelo plantea. Este texto, una anécdota, o sea, fue vital para cuando en la década de los mediados de los 80 Míguez concursó en la historia argentina, le tocó justo ese tema y ahí fue cuando desplazó o desplegó el modelo de Oslak y le sirvió para obtener el cargo que aún hoy tiene en la facultad. Hasta ese momento había otra versión en la historia argentina en la facultad, o sea, donde distaba mucho de este modelo teórico de la aplicación del mismo. Ahora bien, ¿cuáles son las características que Schmitter plantea para el Estado y que Oslak aplica al caso latinoamericano? La primera es la externalización de su poder. O sea, los estados tienen que tener un reconocimiento exterior. O sea, tiene que reconocerse soberanía de ese estado en el contexto general. O sea, los otros lo tienen que reconocer como tales. Y que esa soberanía sea tanto hacia el interior como hacia el exterior. O sea, el resto de los países, la comunidad internacional, tiene que plantear sus vecinos, la Organización de Estados Americanos, las Naciones Unidas, la FIFA, el Comité Olímpico Internacional, etcétera, etcétera. La Internacional Socialista, la que ustedes quieran. Internacional. O sea, alguien que lo reconozca como tal. O sea, a partir de eso. Si nosotros hoy decidiéramos independizarnos de la provincia de Buenos Aires y
crear el país de General Pueyrredón, tendríamos que conseguir alguna de estas cuestiones, o sea, mandar delegaciones a otro lado que nos reconozcan como tales. Que fue uno de los inconvenientes que tuvieron los países latinoamericanos durante la primera mitad, o sea, se declaraban independientes, pero no obtenían el reconocimiento exterior en ese punto, o obtenían de algunos y de otros no. En ese sentido, esta es una de las cuestiones que forman parte de estas cuatro patas que plantea Oxlack. La segunda es la institucionalización de su autoridad. O sea, y aquí empiezan a jugar algunas cuestiones no tan opinables. La primera es, estos estados tienen que tener el monopolio de las fuerzas de coerción. O sea, tiene que ser el único que pueda reprimir. Y además que esa posibilidad de reprimir sea la totalidad del territorio. Aquí es uno de los puntos que cuando lo traslada al caso del Río de la Plata o de la provincia de Buenos Aires va a marcar que Rosas no tenía esta. O sea, su ámbito de coerción no era el del territorio. Tenía sí el primero. O sea, Rosas tenía la potestad de las relaciones exteriores. Se la habían delegado todo el resto del territorio. O sea, el primero lo cumpliría. El segundo no, por lo cual para este modelo no sería un Estado nacional. Ahora bien, ¿es violencia solamente física? No. Ahí podríamos incorporar a Bourdieu y decir no, solamente es violencia, no solamente es violencia física, sino también violencia simbólica. O sea, por las dudas de que me repriman, respeto la autoridad de esta persona. O sea, no es que solamente son los estados que te muelen a palos, o sea, también a los cuales vos le tenés miedo que te mueren. O sea, si hoy dijera, bueno, nos vamos a independizar, no, nos puede ir bien en la primera y a lo mejor la segunda no nos va tan bien. O sea, no puede ser que alguno venga y nos aplique la coerción en ese sentido y nos diga, muchachos, no hay posibilidad de independizar General Pueyrredón, y nos convenza antes de que nos peguen con alguna otra cuestión. Y en esta legitimación empieza a jugar el papel el derecho. O sea, hay una serie de elementos desde el punto de vista jurídico que nos convencen que tenemos que darle fidelidad a esa autoridad. La tercera característica es la diferenciación en el control. O sea, tiene que haber instituciones centralizadas, pero a la vez diferenciadas y con participación de la sociedad civil. Dicho en términos más cotidianos, tiene que haber división de poderes. O sea, tiene que haber un poder ejecutivo y alguien que lo controle, ya sea el aparato de la justicia, ya sea un poder judicial. O sea, en ese sentido, de equilibrarse en ese punto. O sea, no puede haber el monopolio de uno de los poderes en detrimento del otro. No puede haber, para que haya un Estado, tiene que haber y segmentos que se van controlando entre sí para evitar las desviaciones. Es también donde tiene que haber un conjunto de funcionarios profesionalizados. O sea, gente que sobreviva a la gestión de turno. O sea, tanto en la justicia, como en el poder legislativo, como en el poder ejecutivo, tiene que haber burócratas, para usar la terminología de Weber en ese sentido. O sea, tiene que haber un aparato burocrático que sobreviva a la administración de turno, o sea, para que haya una continuidad, si se quiere, una continuidad jurídica del Estado. Y la otra cuestión, que también es importante para esta diferenciación del control, es que este Estado tenga el monopolio de la percepción tributaria. O sea, tiene que garantizarse la recolección de los recursos para poder mantenerse. O sea, el Estado tiene que pagarse los sueldos, pero también tiene que recaudar para que esto funcione. O sea, si no, todos seríamos Estado, si no tuviéramos que plantear esto. O sea, tiene que haber un presupuesto y ese presupuesto servir para la cuestión. O, para este contexto, tener la capacidad de endeudarse y ser reconocido internacionalmente para que te endeudes. O sea, te tienen que reconocer internacionalmente y saber que te pueden prestar con la garantía de que lo vas a devolver. O sea, de que no se conviertan en pagadiós como los de los bonos que América Latina lanzó en el momento de las independencias. El cuarto es también un motivo de opinión, o sea, o al menos permite esta cuestión, que es la internalización de una identidad colectiva. ¿Qué es esto? Es
que el Estado tenga la capacidad de emitir símbolos que refuercen los sentimientos de pertenencia y de solidaridad. Moneda, bandera, himno, fiestas patrias, panteón de héroes de la nacionalidad. Vos pónganle el nombre que quieran, pero es algo que lo haga sentir de tal cuestión. Y es también donde se va a percibir el control ideológico que la dominación lleva adelante esto. O sea, también los estados van a crear estas situaciones. O sea, es algo que uno percibe, pero que también en la cual uno es adoctrinado, entre comillas, si me permiten la expresión en ese sentido, de ser de una determinada nacionalidad. Ahora bien, ¿qué advertencias plantea Oslak que repiten esta cuestión? Dice, bueno, estas son 4 características analíticas. No es factible verlas en forma diferenciada, sino que en realidad, ni tampoco que se fueron dando en forma consecutiva. O sea, no es que primero se obtiene el reconocimiento, luego se consigue el monopolio de la fuerza de coerción y se van dando así. No, en realidad tienen que darse todas juntas en un determinado momento. O sea, y son formas que garantizan la autonomía estatal y que permiten la supervivencia de ese Estado más allá de un determinado momento de la historia de esos países. Y donde además tiene la posibilidad de independizar, aquí me permito yo decir, al menos en forma teórica, a este Estado de distintos grupos de presión que existen en cada uno de los países en ese sentido. Fuerzas armadas, iglesia, empresarios, partidos políticos, organizaciones sociales, etc. En este sentido, esta organización del Estado en América Latina se va a dar sobre 3 elementos también, o se va a profundizar a partir de la presencia en América Latina de 3 elementos que ayudaron a esta cuestión. Primero, el ejército. Segundo, el ferrocarril, que va a servir para centralizar el poder y también para eliminar las disidencias que pueden aparecer. Y el tercero es el telégrafo, que es el que va a servir para la comunicación al interior de los países. Esto es Oslak y Schmitter. Yo me permito incorporar también, como para hacer un poco más divertida la cuestión y complicarles un poco la cabeza a ustedes, que el trabajo de Marcos Kaplan. Marcos Kaplan es un sociólogo argentino que tuvo que salir de la Argentina, falleció a comienzos de esta década en México, tuvo que salir en la década de los 60, como tantos otros profesionales en la Argentina, fue a México, trabajó todo el tiempo en México, en la UNAM, y lo que él va a plantear es va a decir, bueno, existen formas de plantear la idea del Estado en diferentes lugares, etcétera, etcétera, pero permítanme decir que América Latina es tan específica que requiere una tipología propia. Entonces decir, bueno, ha trabajado en la formación del Estado latinoamericano, tiene varios libros, muchos artículos, no solamente sobre el Estado en el siglo XIX, sino sobre los problemas del Estado en el siglo XX, y en los últimos tiempos estaba trabajando sobre los problemas de los Estados en un contexto de expansión de los carteles de la droga, etcétera, etcétera, como había lugares donde la droga, los carteles estos eran igual o hasta más poderosos del Estado y hasta controlaban territorios. O sea, cualquiera que vea los diarios de hoy de México o de hace unos años de Colombia se va a dar cuenta que no estaba tan equivocado Kaplan en lo que planteaba en esta cuestión. Lo que sí está claro es que él lo que manifiesta es que hay que plantearse un análisis estructuralista e histórico del fenómeno del Estado en América Latina, y que lo que él ve durante el transcurso del siglo XIX, también en el marco de esta idea del pliegue del capitalismo, es la existencia de estados nacionales que van a tener un rol imperialista y dominante, y estados que van a tener un rol colonizado o dominado, según su rol en el contexto internacional. Y es así como los estados latinoamericanos van a tener este rol
que él ve como estados colonizados o dominados en el transcurso del siglo XIX. A la vez lo que él plantea es que hay un determinado grupo social o clase social, según Kaplan, para ser más específico, que tiene un rol dual, o sea, en ese punto, desde el momento en el cual van a ser clase dominante a su interior, o sea, van a reproducir los mecanismos de este control hacia el interior, pero a la vez van a ser dominadas por los segmentos externos, o sea, no van a tener una autonomía que les va a permitir en ese punto. Con lo cual, como digo, la dependencia y la subordinación van a ser una de las características del Estado latinoamericano en ese punto, con diferentes ritmos, con diferentes grados, con diferentes niveles, pero todos van a ser tributarios de Gran Bretaña durante buena parte del siglo XIX. En algunos casos, con la mayor parte de los casos, según Kaplan, con la sola excepción de Brasil, este fenómeno de Estado subordinado o Estado colonizado va a estar acompañado por una altísima fragmentación del territorio proveniente del periodo colonial. En este sentido, para Kaplan se va a dar una dualidad también en la imposición del modelo. O sea, el modelo que a partir de 1850 se va a plantear como para América Latina es un modelo político tomado de las sociedades europeas y tomado de las sociedades norteamericanas, que es imposible de aplicar puro a los países latinoamericanos desde el momento en el cual hay un sector dominante de las poblaciones en esos territorios. O sea, en ese sentido, va a decir, teóricamente los estados latinoamericanos se van a basar en un modelo de estado independiente, pero la realidad va a marcar que tienen una dependencia externa más que evidente. Por un lado, van a poner la idea de una soberanía popular, o sea, van a plantear en la teoría una soberanía popular, pero en la realidad va a ver que las diferencias sociales y las diferencias regionales son la moneda corriente de los estados latinoamericanos. Por un lado van a decir en la teoría que son democracias representativas, pero por otro lado va a haber un poder concentrado en grupos minoritarios, ya sea nacionales o extranjeros en esos territorios. En ese sentido, como digo, la idea de Kaplan es la idea de establecer una forma de analizar el Estado desde una mirada latinoamericana propia y en función de eso su impacto en el contexto de las distintas corrientes historiográficas. O sea, en ese sentido, el rol que va a jugar la oligarquía en el desarrollo, en la construcción y en la proyección de este Estado son vitales en el trabajo de Kaplan y además lo que a él le permite es solamente no usarlo para el momento de 1850 en adelante, sino para usarlo también en otros momentos de la historia latinoamericana. Hay otra alternativa que anoté ahí, pero que no tiene su desarrollo en el contexto latinoamericano, que es la de dos autores ingleses, que son Corrigan y Sayer, que analizaron el Estado británico, pero su libro es El Gran Arco, la formación del Estado inglés como revolución cultural, que es de 1985, que todavía no tiene un correlato americano, porque en realidad es una larga historia inglesa que abarca desde el siglo XI hasta el siglo XIX, y donde ve que el Estado es una construcción cultural. O sea, que hay elementos de la educación, de la participación política, etcétera, etcétera. Ahora bien, la otra cuestión, el otro punto que me interesaba plantear, ¿vengo bien?, es el tema de la oligarquía. O sea, cómo considerar la oligarquía. Aquí también vamos a jugar con dos autores, como para hacerlo complejo, que son Marcello Carmagnani, para que los italianos no me insulten, en vistas a mi claro origen étnico hispano-gallego, Rodríguez, así que digo Marcello Carmagnani, y el otro es Waldo Ansaldi, que es un sociólogo e historiador argentino. ¿Qué es lo que nos plantean en esta cuestión? O sea, ¿qué es lo que podemos entender por oligarquía? Está claro que para Carmagnani la oligarquía es una clase social. O sea, como tal tiene todos los componentes de ella. O sea, es una clase social
que tiene poder económico, poder político y poder social, y que intenta establecer una relación de dominación sobre las restantes clases sociales, que es una clase que se va a ir posicionando en América Latina. Ustedes recuerden, creo que la clase pasada lo planteamos, que la periodización de Carmagnani. Estamos en la fase de construcción de la clase social dominante en ese sentido de la oligarquía en América. O sea, la elaboración del proyecto oligárquico. Su capítulo es, como les dije en la clase pasada, civilización y barbarie. Ahora bien, esta clase social tiene una fuerte cohesión y hay elementos cotidianos que la van a garantizar. Por un lado, el impedir la diversificación o la separación del poder. El poder en este caso es un poder de terrateniente, o sea, con lo cual lo que hay que evitar es el fraccionamiento de la tierra. ¿Con qué se va a llevar adelante esto? Con la ley de herencia del mayorazgo. O sea, solamente van a heredar los primogénitos, varones. Con lo cual no hay posibilidades de fraccionamiento del poder en ese sentido. Y la otra es en los cuales, donde no se dé esta situación, usar la estrategia también del incremento del poder con la estrategia del casamiento. O sea, los casamientos entre los mismos sectores para evitar también este punto. O sea, en este sentido, la oligarquía va a incrementar, garantizar primero e incrementar después su poder en este segmento. ¿Cuál es la forma en la cual esta oligarquía, y aquí Carmagnani también participa de esta idea de que por qué oligarquía y no burguesía? Primero lo que dice es, no puede ser burguesía porque su interés es claramente de la tierra, es un interés terrateniente. O sea, sus ganancias no provienen de la renta, sino que provienen de una situación ventajosa donde no hay ninguna posibilidad de riesgo. Y además por el destino de sus inversiones. O sea, a diferencia de la burguesía, la oligarquía va a destinar la mayor parte de sus ganancias a el ahorro o a los gastos suntuarios y la menor participación a la reinversión. En este sentido, como digo, la oligarquía basa su poder social en la hacienda, pero también tiene claramente un poder cultural que impacta e imprime su característica sobre el resto de la sociedad. Este esquema de Carmagnani le va a servir para explicar del 50 al 80, del 80 a 1910 y de 1910 a 1930. También le va a servir, y ustedes van a encontrar textos de Carmagnani, para explicar qué es lo que ocurra cuando esta clase reciba un golpe terrible, cuando en 1930 este modelo de la importación-exportación desaparezca. Y entonces lo que va a decir es, Carmagnani va a decir que la crisis de 1930 es una crisis de la oligarquía, pero no la desaparición de la oligarquía como clase política, como clase social, y que luego va a haber una serie de reposicionamientos de esa cuestión. O sea, vamos a ver que la historia de América Latina durante el siglo XX también va a servir para explicarlo dentro de este modelo de las clases sociales. Aquellos que les guste este modelo van a encontrar su herramienta en este sentido. Dicho esto de Carmagnani, paso a una mirada diferente en este sentido que la de Waldo Ansaldi. Ansaldi dice: no existe la oligarquía en América Latina como clase social. En realidad lo que hay es una forma de ejercicio de la dominación. O sea, hay una dominación oligárquica, no una clase oligárquica. Es un ejercicio de la dominación, una dominación oligárquica, porque en realidad
esa dominación oligárquica es el resultado de una alianza de sectores, de una alianza de grupos sociales en esos territorios. Hay un modo de ser oligárquico, pero no hay una clase social oligárquica. ¿Qué características tiene este modo de ser oligárquico, esta forma de dominación oligárquica? La primera es que es una alianza heterogénea, pequeña, muy reducida, muy angosta en su base, que recluta gente de diferentes sectores, ya sea burgueses, hacendados, plantadores, mineros, comerciantes, con exclusión de las mayorías. O sea, es un sector, una alianza de grupos pequeña que excluye a las grandes mayorías de cada uno de esos territorios. ¿Cuáles son las formas de reclutamiento de estos? En algunos casos puede ser por apellido, en otros casos puede ser por linaje, por parentesco, por prestigio, por amistad, por lazos, por tradición, por dinero, etcétera, etcétera. O sea, lo que está claro es que esta alianza, estos sectores, coinciden en algo, que están predestinados para dirigir los destinos de estos territorios. O sea, tienen que cumplir una condición para los cuales fueron naturalmente creados, no elegidos, creados. Y que esa condición la tienen que desarrollar en el gobierno de cada uno de estos países. ¿Sobre la base de qué? Sobre mecanismos de exclusión de la mayor parte de los limitantes de eso. O sea, hay este estado oligárquico, esta forma de dominación oligárquico se va a basar en una serie de mecanismos de exclusión de amplios sectores sociales al momento de las elecciones. O sea, el derecho al sufragio va a estar restringido. ¿Por qué? Por mecanismos no a lo mejor constitucionales, pero sí por mecanismos de la construcción cotidiana del momento del sufragio. La Constitución puede decir que votaban todos los varones mayores de una determinada cantidad, pero después vamos a encontrar mecanismos o donde la competencia estaba eliminada previa o donde la elección se desarrollaba por métodos fraudulentos o por violencia en el momento del acto electoral. Y en este sentido vamos a encontrar, cuando veamos la clase que viene, algunos de los mecanismos electorales durante el periodo brasileño, donde está todo esto desplegado. O sea, donde, para que vean que nada se inventó en la Argentina, o al menos pocas cosas se inventaron acá, en el Brasil, a finales del siglo XIX, ya se daba un zapato antes de la elección y se le completaba el par después y ganaba el que había entregado el primer zapato. O sea, en este sentido, lo que vamos a encontrar es la idea de un Estado capturado por estos sectores. ¿A dónde ve Carmagnani esta cuestión? Su primer lugar donde lo va a desarrollar, o el lugar donde lo aplica, es la construcción de un pacto de dominación o un pacto oligárquico que él manifiesta basado en un trípode. Este trípode del pacto oligárquico dice, por un lado hay una representación igualitaria de todos los estados o de todas las provincias en una de las cámaras, que es la Cámara de Diputados, el Senado. O sea, el Senado igual a todos los lugares. O sea, si ustedes miran la Constitución de todos los países latinoamericanos de ese punto, va a establecer que varía la cantidad de senadores, pero siempre hay un carácter igualitario para todos. Miren la Constitución argentina, tanto la del 53-60 o la última, establece que todas las provincias tienen 3 senadores, lo mismo en el Brasil, etcétera, etcétera. O sea, en este sentido, no hay preeminencia de ninguna sobre el resto. Por el contrario, hay un reconocimiento de las diferencias entre las regiones en la otra cámara, que es la de diputados. O sea, en diputados sí, los lugares con mayor población tienen mayor representación que el resto de las provincias. En algunos casos un poco deformada, desde el punto de vista que si ustedes miran, no es lo mismo la cantidad de votos que se les requiere para ser diputado en San Pablo que la de ser diputado en Manaos o en algún otro lugar. Lo mismo ocurre en la Argentina, lo mismo ocurre en cualquier régimen de bicameralidad. O sea, la cantidad de votos varía en ese sentido. Pero sí está claro que se equilibra. Hay estados poderosos que tienen mayor presencia en la Cámara de Diputados y estados menos poderosos que tienen menor representación.
En este sentido, el pacto de dominación se garantiza en que ninguno de los dos le puede imponer al resto las reglas del juego. Los estados más grandes van a poder conseguir la aprobación de alguna de sus iniciativas en la Cámara de Diputados porque son más numerosos, pero al tener que pasar por el otro control, que es el del Senado, los estados más chicos pueden equilibrar esa cuestión. Y a la vez, los estados más chicos pueden intentar imponer alguna cuestión en el Senado, pero van a tener su contrapeso en la Cámara de Diputados, donde los estados más grandes le van a poder bloquear esta situación. Y por cierto fuera poco, el Estado central es el que arbitra estas situaciones, jugando en algunos casos a favor de los estados más grandes y en otros casos a favor de los estados más chicos. O sea, en ese sentido, las alternativas las alternativas más conservadoras o más retrógradas van a ser detenidas por la Cámara de Diputados, y las propuestas más reformistas que deformen el sistema van a ser detenidas por la Cámara de Senadores. Cualquier similitud con alguna de las últimas votaciones en la Argentina no es mera casualidad. O sea, por algo algunas cosas se aprueban en diputados y después no se aprueban en senador. Pero bueno, es un desliz. Después borrarlo, no sea cosa que después reciba comentarios sobre esa cuestión. Pero lo pienso y es así. Lo que está claro es que Ansaldi es provocativo en alguna de las cuestiones que va a plantear cuando él dice, hay un artículo que es donde él caracteriza la oligarquía como esto en América Latina, donde él dice mano de hierro en guante de seda. O sea, una conceptualización de la oligarquía. Si ustedes siguen la literatura de Ansaldi, se van a encontrar con que los títulos de Ansaldi son maravillosos todos. Después a lo mejor el artículo no satisface tanto como el título, pero para titular es espectacular. Y en este artículo las dos cosas se dan. Titula bien y el artículo después lo vale. Digo esto porque ¿por qué mano de hierro? Porque en realidad este grupo oligárquico, esta forma de dominación oligárquica, necesita de una de las condiciones que Oslak planteaba, que es el monopolio de la fuerza de coerción. O sea, por eso la mano de hierro. O sea, ¿cuál es la forma en la cual esto se puede imponer? ¿Cómo una minoría se va a imponer una mayoría? Y la forma de hacerlo es por métodos coercitivos. O sea, donde la violencia es una de las herramientas para llevar adelante. Violencia real o violencia simbólica, pero violencia al fin. Ansaldi lo que se plantea ¿es un ejercicio de la violencia legítima? No, pero se ejerció en América Latina durante este periodo, donde un grupo muy pequeño le impuso a la mayoría de las poblaciones estos rumbos políticos, económicos y sociales. ¿Y por qué él dice lo del guante de seda? Porque en realidad lo que él dice es que si hay algo oligárquico es un modo de ser oligárquico. Hay una necesidad de parecer tal cosa. O sea, ¿y en dónde él lo manifiesta? En una serie de comportamientos colectivos que este grupo oligárquico o esta alianza oligárquica tiene. La frivolidad, el apellido, el ocio, los lugares donde se iba a vacacionar, o el modelo que se implementaba, el té de las 5, la seda de París, los componentes de raza, o sea, el color de la piel, los casamientos dentro del mismo sector para no impedir el mantenimiento de la condición de blanco, o sea, no oscurecerse por los matrimonios fuera de los sectores sociales, la vestimenta, el lenguaje, las poses, los viajes. Por eso lo de la idea esta del guante de seda. O sea, y aquí uno puede decir, bueno, aunque la mona se vista de seda, pero bueno, la realidad es que estos sectores americanos intentan parecerse en ese punto a esa cuestión. En ese sentido, como digo, la existencia de este modo de ser oligárquico o esta característica también nos sirve para explicar este momento de la historia latinoamericana y también otros momentos de la historia latinoamericana. O sea, Ansaldi tiene no solamente los estudios durante este periodo, sino sobre otras cuestiones. Lo que dice, hay un periodo en el cual América Latina tuvo una forma de ser oligárquica, un estado oligárquico. Después va a venir un estado populista y la idea que es que al final, en algún momento, prime un estado democrático, hacia el cual América Latina tiene que tender. Es todavía un estado utópico, o sea, desde el momento en el cual es un barco que tiene problemas, etcétera, etcétera. Hay todo un libro sobre esa cuestión de Ansaldi que es muy interesante, donde creo que está en la bibliografía del programa, donde marca estas situaciones. O sea, cómo la América Latina va intentando cada vez con más marchas y contramarchas
subirse a la idea de este Estado democrático, aunque todavía no lo consiguió puramente. O sea, en este sentido, lo que nosotros le planteamos es las alternativas sobre las cuales ustedes pueden tomar el término oligarquía. Aquellos que les guste o les resulte más atinado, más claro, más acorde el tema de las clases sociales, tienen a Carmagnani como para abrevar en eso. Aquellos a los cuales no se sientan tan comprometidos con esa idea y plantean otra cuestión, tienen otra forma de ver, no solamente este momento de la historia latinoamericana, sino el resto de la historia latinoamericana. O sea, digo esto para aclararlo, este segmento, y son válidos. O sea, cuando nosotros en algún momento, no fue en el caso tuyo creo, pero cuando nosotros planteamos en el programa, cuando uno va a rendir y toma estas cosas, siempre está la pregunta del lugar, a ver, ¿con quién lo leíste? ¿Lo viste a Carmagnani? ¿No lo leíste a Ansaldi? ¿Lo leíste a Ansaldi? ¿No lo leíste a Carmagnani? Así que si alguno va por este lado y en el final tenga la estrategia de por lo menos saber lo que dice el otro, porque es casi de cajón que lo preguntamos en este sentido. Pues además nos divertimos nosotros haciéndonos a veces más fervorosamente partidarios de Carmagnani y a veces somos netamente hinchas de Ansaldi en ese sentido. No tanto Alejandro, pero bueno. Ahora bien, lo que está claro es que si uno intenta avanzar en esta cuestión, tiene que plantear netamente que hay diferentes momentos de las oligarquías. Y hay también diferentes formas en las cuales estas oligarquías o estos grupos oligárquicos, esta clase social, se llevó adelante su proceso o el ritmo con el cual lo llevó adelante en cada uno de los países latinoamericanos. Porque también varía el grado de relación con el capital inglés que estos sectores fueron llevando adelante. O sea, en este sentido, lo que sí podemos caracterizar es que a partir de 1850 y hasta 1880 vamos a encontrar que los regímenes que se establecieron en la mayor parte de los países de América Latina fueron claramente modernizadores en lo que tiene que ver con la economía, pero profundamente conservadores en lo que tiene que ver con el segmento político y también en lo social. O sea, en este sentido, lo que van a tratar es de garantizar el monopolio del poder al interior de cada uno de estos territorios. En algunos casos, mediante la toma del Estado por parte de algún grupo o de esta clase social, o en otro por la existencia de pactos entre diferentes lugares. El caso a lo mejor más claro para ver esto es el Brasil, donde tanto durante el imperio, pero fundamentalmente después, durante el periodo republicano, vamos a ver cómo hay un acuerdo entre diferentes oligarquías o diferentes sectores para la construcción de un orden político que garantice el equilibrio entre los estados más populosos y los estados menos populosos. Y donde esto se va a ver mucho más evidentemente a partir de 1893 y 94, cuando se construya en el Brasil lo que es la República de los Coroneles o la República Vieja, o lo que vulgarmente en la historia se conoce como el Pacto del Café con Leche, desde el momento en el cual va a haber tres estados principales en el gobierno brasileño que se van a alternar en la presidencia, que son San Pablo, Minas Gerais y Río Grande do Sul. Por eso lo del tema del café con leche, donde Minas Gerais va a aportar el caudal electoral por ser el estado más populoso hasta que San Pablo lo supere. San Pablo va a poner el café en ese sentido y Río Grande do Sul va a poner la leche en ese punto por los intereses ganaderos. Ahora bien, lo que me quedaba para completar el cuadro que tengo acá arriba, que es el tema de la cultura nacional, que es otra de las características que vamos a ver que en América Latina se van a dar durante este periodo, y es la que tiene que ver con un proceso de creación y de difusión de una cultura y una serie de valores nacionales. O sea, y esto es algo claramente implementado desde arriba hacia abajo en cada uno de los territorios latinoamericanos, que es la idea de la construcción de una serie de valores o de historia nacional o de conciencia nacional que justifica el momento histórico por el cual se está pasando. O sea, en este sentido es algo vertical, desde arriba hacia abajo, desde el Estado hacia el resto de la sociedad, y socialmente excluyente. O sea,
los que pueden participar de este proceso son solamente aquellos elegidos o miembros de los sectores dirigentes o de la élite. Y donde además se le intenta inculcar al resto, a los que no están dentro de este segmento, que estos son los comportamientos que hay que tener. Si uno lo mira, este es el momento en el cual van a aparecer en distintos lugares de América Latina las historias nacionales y las literaturas nacionales. O sea, van a aparecer los textos que van a organizar esta cuestión. O sea, quiénes son los que participaron de la historia nacional y quiénes son los autores que escriben la literatura nacional. Son también los momentos en los cuales la geografía va a aportar, planteando cuáles los mapas de cada uno de esos territorios, y es donde también se van a crear las academias nacionales. Si ustedes miran los distintos países de América, van a encontrar durante este periodo, de la segunda mitad del siglo XIX, que se va a crear la Academia Nacional de la Historia, la Academia Nacional de la Geografía, la Academia Nacional de las Letras, etcétera, etcétera. Donde se crea el corpus o el decálogo de lo que tiene que ser cada uno de los que participa de estas cuestiones. Es donde también van a aparecer la batalla por algunos de los símbolos. O sea, ya no se va a discutir la bandera o el himno, pero sí va a aparecer la discusión sobre otras cuestiones. Para no caer en el caso argentino, me voy a traer un ejemplo del caso uruguayo, que la discusión que se va a dar en este periodo sobre cuál es la fecha en la cual se conmemora la independencia uruguaya. Ustedes van a la independencia de Uruguay, Uruguay tiene 2 fechas de su independencia. Para los blancos, o sea, los federales uruguayos sería, la independencia es el 25 de agosto de 1825. ¿Qué es esa fecha? El desembarco de los 33 orientales. O sea, es el momento en el cual arranca para ellos la independencia uruguaya, que después se va a sancionar en las leyes fundamentales y que va a dar motivo a todo el segmento artiguista o el movimiento artiguista que retoma las banderas artiguistas en ese sentido. Por el contrario, los colorados van a tener otra visión. O sea, si ustedes ven también para el Uruguay, se van a encontrar que el 18 de julio de 1830 es considerado para estos sectores la independencia del Uruguay. ¿Qué tiene que ver? Es la aprobación de la Constitución Nacional. O sea, y también en eso hay una disputa en ese punto. O sea, los uruguayos el 18 de julio, calculo que tendrá que ver con esto, y también para conseguir una fecha que sea el doble de la nuestra. O sea, si nosotros teníamos el 9, los uruguayos le echaron el 18 para mostrar esa cuestión. Pero sí está claro que hay una disputa en ese sentido. O sea, hasta en ese punto. Si uno va al caso mexicano, también va. México también tiene 2 fechas de su independencia. México oficialmente hoy conmemora el levantamiento de Hidalgo y conmemora la independencia de Iturbide. Ahora bien, durante muchos años y durante este periodo, el movimiento de Hidalgo no estaba considerado. Es una construcción posterior. Para México, durante todo el siglo XIX, la única fecha de su independencia era la de Iturbide. La otra era un levantamiento más de los tantos que hubo y que casi no había que hablar de ese punto. No había que hablar porque había fracasado y no había que hablar porque era en el siglo XIX la idea de la revolución era una idea de barbarie, y además no había que hablar porque la única revolución para los mexicanos durante mucho tiempo fue la revolución de 1910. Entonces, ¿cómo se van a poner a compararla con otra? O sea, en ese sentido también hay una disputa en ese punto sobre las cuestiones en América Latina. En ese segmento, como digo, también hay algunos intentos de destruir la idea de que la única forma de llevar adelante el fomento de estos países era de la mano de la gran plantación, o sea, de la estructura agraria latifundista. Hay 3 modelos en América Latina que van a intentar romper con eso. 2 claramente fracasados y 1 exitoso. El exitoso es el modelo de Costa Rica, que rompe con la gran plantación y crea una gran cantidad de pequeños y medianos productores que hacen que, por ejemplo, hoy Costa Rica sea, creo, el único país que no tiene fuerzas armadas. O sea, puede servir para explicar esa cuestión, o sea, desde el punto de vista que los mecanismos de coerción no son tan imprescindibles en ese contexto. Ahora, ¿cuáles son los 12 experimentos fracasados? Uruguay y Argentina. Uruguay, durante la presidencia de José Valle y Ordóñez, a comienzos del siglo XX, va a intentar romper con este modelo latifundista y va a fracasar y aún va a persistir en ese punto. Y el otro es el modelo sarmientino de los farmers, el traslado de las pequeñas unidades productivas, tratar de reproducir en el caso de Pergamino y de buena parte de la provincia de Buenos Aires el modelo que él había
visto en los Estados Unidos de los farmers, de los colonos, de los pequeños productores, como agentes de civilizaciones, etcétera, que también va a ser muy efímero y muy fracasado. En realidad lo que vamos a encontrar es que la estructura agraria latifundista no va a sufrir grandes embates en ese punto, y vamos a ver también cómo el tema de la reforma agraria es un tema que aparece en algunos momentos de la historia latinoamericana, no genuinamente desde las organizaciones estatales, claramente durante el siglo XIX, en algunos casos en el siglo XX sí lo vamos a ver, pero donde la idea de que este desarrollo está atado a la existencia de la gran plantación, de la gran extensión de tierra, es una moneda corriente en todo el continente. Dicho esto, la clase que viene lo que nos vamos a dedicar es a ver dos características nacionales o dos procesos nacionales que a lo mejor nos van a servir para dar un poco más de luz a esto tan teórico, que es el caso mexicano, fundamentalmente centrándonos en uno de los grandes problemas de este periodo, que es el enfrentamiento entre este Estado a la búsqueda de nuevas tierras con la Iglesia, que en el caso mexicano da para mucho, y además, como todos los mexicanos, con millones de muertos, guerra civil, guerra internacional, ocupación francesa, etcétera, etcétera. Y después el caso brasileño, porque también nos va a servir para explicar cómo se termina con una de las últimas instituciones precapitalistas, que es el fenómeno de la esclavitud, que en el Brasil va a terminar recién en 1888, un año antes de la desaparición del imperio y el pase de la república en el Brasil. Así que la clase que viene vamos a ver eso.